Voy a leer una porción de la palabra de Dios y vamos a orar. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente. Era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir tu santa palabra, rogamos de tu dirección. Rogamos que el alimento espiritual llegue fresco, llegue saludable y llegue inundando nuestro pensamiento de tu presencia. Querido Señor, danos de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas han cambiado desde la última vez que estuve aquí. No la sonrisa agradable que ustedes tienen, no ha cambiado, sigue siendo la misma. Cambiaron dos cosas, el color del micrófono, ¿verdad? Vamos a hacer a un lado los convencionalismos del mundo del rosadito para la niña y el azul para el niño, ¿verdad? Y vamos a usarlo, se ve lindo. Y el otro aspecto que no noto es que ya no hay reloj. Significa entonces que no tenemos por qué parar el sermón a las 12, ¿cierto? Y eso es una gran ventaja para el que predica, porque muchas veces nos quedamos como que a medias, como que nos faltó algo, como que nos faltó decir algo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Quiero llevarlos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, y vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: y había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, príncipe de los judíos. Y este vino a Jesús de mañana. No, vino de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Nicodemo y la samaritana en el capítulo 4 son dos historias que no se encuentran en ninguno de los demás evangelios. ¿Por qué razón? Juan relata estas dos historias, pero los otros no. Marcos, Mateo y Lucas no nos dicen nada de estas dos historias. Y por eso el Evangelio de Juan no se considera uno de los evangelios sinópticos, es decir, que haciendo una comparación de su narrativa son similares. Estas dos historias usted no las puede encontrar en ninguno de los demás evangelios, exclusivamente las relata el apóstol San Juan. Y déjeme decirles algo. Este hombre del que acabamos de leer, Nicodemo, fue el único que escuchó aquellas palabras mágicas que dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo fue el único que pudo escuchar estas palabras. Se han hecho icónicas del Evangelio de Jesús porque todo mundo las conoce. ¿Quién no conoce Juan 3:16? ¿Saben? La historia de Nicodemo y la historia de la samaritana no se encuentran en ninguno de los demás evangelios, solamente en el Evangelio de Juan. Pero hay una cosa interesante. De los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, uno de ellos establece más historias de mujeres. ¿Quién creen ustedes que fue? Lucas, pienso que es el que simpatizaba más con las mujeres, porque Lucas relata muchas historias de mujeres. La historia de Isabel,
de María, de Ana la pecadora, de María de Betania, de Marta la viuda de Naín, de las mujeres que servían a Jesús, las hijas de Jerusalén. Fíjense, Juan solo relata muy poquitas historias de mujeres, pero esta historia en la que nos vamos a enfocar hoy tiene verdades profundas. Primero, Nicodemo fue a buscar a Jesús, ¿a qué horas? De noche. Seguramente tenía miedo. ¿Miedo de quién? Miedo de los demás fariseos. Porque imagínense, un fariseo buscando a Jesús es como si tú fueras a buscar ahorita al elder de la iglesia vecina. No van, no compaginan. Él era una persona muy educada. Dice que era príncipe de los judíos. Y déjenme decirles algo, en la cultura judía, ¿saben a qué horas, a qué edad un niño deja de ser niño? A los 12 años. A los 12 años no es más niño. Debe tomar muchas responsabilidades que los adultos toman. Y por supuesto que deben reunir ciertos requisitos, y un requisito indispensable antes de que llegue a los 12 años es que se debe aprender la Torá de memoria. ¿Qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio de memoria. Y hacen una ceremonia especial para que el niño sea recibido en la comunidad como un adulto. Así que imagínense ustedes a Nicodemo. Nicodemo era una persona que sabía la ley. Se la sabía y muy bien. Pero en contraparte, la samaritana de la que vamos a hablar era una persona ignorante. No conocía nada. Vamos a ir al capítulo 4 y versículo 3 de Juan. Y vamos a ir detallando algunos aspectos interesantes de esta historia. Dejó a Judea. ¿Quién dejó a Judea? Jesús dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, ¿Jesús era de Judea o de Galilea? ¿De dónde era? Era de Galilea. Así que estaba en Judea y tenía que regresar a Galilea. Y esta parte es interesante. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿A cuánto les gusta hacer shortcuts? ¿Verdad? Que especialmente cuando manejamos y el costo del gas está caro, andamos buscando caminos más cortos. ¿Saben que entre Galilea y Judea había 3 días de camino? No en carro, caminando. Así que si Jesús no tomaba la decisión de ir por el shortcut, tenía que rodear por las montañas y tardaba muchos más días. Así que imagínense ustedes un viaje de 3 días caminando. ¿Cuántos han caminado 3 días? ¿Nadie? Quisiera decirles, ¿alguien no pasó por el desierto alguna vez? Yo hice 4 días, ¿saben? 4 días caminando, con sus debidas paradas y una que otra correteada. Es cansado, es incómodo. No te puedes bañar, no puedes comer comida fresca y en algún momento tendrás que tomar los pasos de la supervivencia, que es tomar agua de los charcos cuando ya no hay otra cosa. Pero en el desierto todavía debe ser más abrumador caminar 3 días, porque no tan solo es el sol de día y las temperaturas bajas de noche, sino también es muy polvoriento, es muy desagradable si no traes unas botas de esas bonitas de camping, ¿verdad? Que no se les mete el polvo, que dicen que respiran. No, con los pies descalzos seguramente ese viaje resulta bastante cansado.
Y vino pues a una ciudad de Samaria, versículo 5, que se llamaba Sicar. ¿Y saben qué significa Sicar? Emborracharse o borrachos. Eso es lo que significa Sicar. Así que no era un lugar de muy buena reputación. Pero había algo muy especial en ese lugar. Dice, junto a la heredad que Jacob dio a José. Tenía un lugar histórico. Y saben que eso era una de las tantas cosas que hacían diferentes a los samaritanos de los judíos. Porque ese pozo tenía mucha historia. No era un pozo común. No era un pozo como cualquiera. Era un pozo muy, pero muy especial. Y saben, hoy en día, una ciudad conocida como Ascar, cercana hoy, pudo ser la ciudad de Sicar. Es decir, hay una ciudad ahora allí. Pues en tiempos de Jesús, Siquem estuvo habitada por personas que no la consideraban una ciudad. Es decir, era como un pueblito, como una villa, donde no había mucha gente. Pero saben, alude a cosas muy interesantes de la historia bíblica. Alude al campo que compró Jacob cuando venía de Mesopotamia y donde edificó un altar a Jehová y luego se la dio como regalo a su hijo José. Allí había acampado Abraham, había adorado a Yahvé y había recibido la promesa de la bendición. ¿Era un lugar especial? Lo era. Y los samaritanos se sentían que eran tan especiales que por eso, cuando usted escucha las versiones de un samaritano decir, los judíos no son iguales a nosotros porque ellos no tienen los lugares sagrados, nosotros sí los tenemos. Y eso era una de las tantas cosas por las que existía una antipatía entre unos y otros. ¿Ustedes han tenido antipatía por otros? En muchos lugares de México se acostumbra mucho. Por ejemplo, las personas de Veracruz les tienen antipatía a los de Puebla. Por alguna razón. Y de verdad es que yo cuando iba a Puebla me gozaba comiendo semitas poblanas y no me caían tan mal. Porque yo soy de Veracruz. Pero saben que entre samaritanos y judíos tenían unas diferencias marcadas que se hacían notar. Y es algo que en forma especial Jesús nos enseña hoy. Jesús no hace acepción de personas. A Jesús no le importa de dónde vienes. Si eres blanco o si eres brownie. Si eres muy oscuro o si eres cobrizo. No le importa si eres amarillo. A Jesús no le importa cómo eres ni qué origen tienes. Porque si nosotros seguimos leyendo, dice que se sentó a la fuente y era como la hora, ¿qué cosa? Sexta. Y la hora sexta era la hora del cenit. ¿Qué es el cenit? El mediodía. A las 12 del día. No te quiero ver caminando en el desierto de Arizona a esa hora. Está a 125 grados. Así que era un día caluroso en el desierto. Y allí el Señor Jesús llegó a sentarse. ¿Se sentó junto al pozo o en el pozo? ¿Junto al pozo? Vamos a leer. Dice, Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Yo les pregunto, ¿esta mujer tenía nombre? Sí, pero Juan no lo registra. ¿Pero por qué registra el nombre de Nicodemo?
Nicodemo era una persona importante y se registra su nombre, pero la mujer samaritana solo se conoce así, como la mujer samaritana. No tiene nombre, porque tampoco tiene buena reputación, ¿o sí? No, era una mujer que prestaba servicios con su cuerpo. Y yo te pregunto, si viniera en ese momento una persona que viste diferente a ti, ¿cómo te vas a comportar? ¿Lo vas a recibir? ¿Vas a platicar con él? ¿Te vas a interesar en saber su nombre? Porque de esto depende la actitud que tú tienes como cristiano. Y yo te digo una cosa, ¿Jesús le interesó el pasado de esta mujer? No le interesó. No le importó. Por el contrario, a través de esta actitud se echó encima a los mismos fariseos. Porque dentro de las reglas de la ley, un hombre no podía estar solo con una mujer. Mucho menos si estaba en su periodo menstrual, porque entonces estaba sucio ritualmente hablando. Imagínense ustedes a Jesús pidiéndole a una mujer desconocida que no tenía nombre, de una mala reputación, pidiéndole un favor. Y se lo dijo en forma así: dame de beber. La presentación de los personajes, si ustedes tienen imaginación, ustedes imagínense un pozo en el desierto con un calor tremendo y una mujer que se acerca a Jesús. Una mujer que no tiene nombre, una mujer que no tiene buena reputación, una mujer que no es educada, pero que sin embargo Jesús tiene un interés muy especial por ella. Por eso el versículo donde dice que le era necesario pasar por Samaria es porque él tenía una misión, y la misión era acercarse a esa mujer. Y yo te digo una cosa, muchas veces tenemos la oportunidad de hablarles a los demás del Evangelio, pero sabes que te digo una cosa, podrás hablar mucho y podrás presentar los mejores versículos de la Biblia, pero tus hechos hablan más que las palabras. ¿Pesa? Sí pesa. Saben que cuando estamos con los compañeros del trabajo que no son de la iglesia, nos conocen tal como somos. Así. Estamos desnudos delante de ellos. Y nosotros debemos tener la sabiduría de saber expresar en nuestros actos y en nuestras palabras lo que el Señor Jesús le quiso enseñar a esta mujer. Versículo 8. ¿Por qué estaban solos? ¿Por qué ellos estaban solos y no estaban los discípulos con Jesús? El versículo 8 nos aclara eso. Nos dice que ellos fueron a comprar ¿qué cosa? Comida. Fueron a comprar alimentos. Y yo te digo una cosa, si Jesús podía hacer milagros, porque hizo el milagro de convertir los panes y los peces, ¿por qué no lo hizo en esa ocasión? Porque Jesús le gustaba vivir como una persona común. Come y bebe con los borrachos y las prostitutas, igual que nosotros podríamos hacerlo. Pero saben que nosotros en nuestros días estamos empapados de cultura. Estamos empapados de cultura, es decir, estamos permeados de lo que la sociedad nos enseña. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes a una niña que se fue de su casa y la iglesia se enteró, y los padres de sus mejores amigas le dicen: mija, no es una buena influencia para ti, no te acerques a ella, retírale su amistad.
¿Estamos enseñando el Evangelio de Jesús? ¿Ha escuchado usted alguna historia muy parecida a esta que le estoy diciendo? ¿Y saben por qué? Porque estamos permeados de cultura. No estamos permeados del amor de Dios. Y eso, ¿saben qué? Le está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes. Si un muchacho el viernes de tarde se fue con sus amigos a jugar pool, y en lugar de decirles a nuestros hijos, hazte su mejor amigo para que lo ayudes, le dices, ¿sabes qué? No te juntes con él, porque es una mala influencia para ti. Pero si tu hijo puede ser una influencia para él, ¿acaso no puedes salvarlo? Amén. Saben, los convencionalismos de la sociedad no se llevan con la ideología de salvar a las personas que tiene Jesús. Es diferente. ¿Ustedes creen que con los convencionalismos de los judíos esta mujer tuviera una oportunidad por lo menos de salvarse? Jamás se hubiera salvado. Pero Jesús rompió esos esquemas. Jesús quebró esos tabúes. Jesús quebró todo tipo de enseñanzas humanas para poder acercarse a los que necesitaban ser salvados. El Evangelio de Jesús es profundamente verdadero, pero nos desnuda porque nosotros hemos estado viviendo en esta sociedad y hemos estado aprendiendo cómo comportarnos. Por eso yo te digo a ti, no veas tanta televisión. No porque la televisión sea mala, pero nos permea de la cultura que se vive aquí. Por ejemplo, hace un tiempo, le decía yo, discutía con mis hijas y les preguntaba acerca de las desviaciones sexuales. Y les decía, ¿se hacen o nacen? Y la grande me dijo, se hacen, pa. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Porque todo lo que ven en la tele. Y le digo, bueno, si todo lo que ves en la tele no es tan bueno, ¿por qué miras esa serie donde salen dos hombres que están casados? Y se me quedó mirando, un poco de molestia, no se crean. Y me dijo, porque si tú miras todo eso todo el tiempo, te empiezas a convencer que no es del todo malo. Y entonces ya te estás apartando del principio divino, del consejo de Dios. Estamos tan acostumbrados a permearnos de esta sociedad que muchas veces, en lugar de ayudar a nuestros hijos a que permanezcan en la iglesia, les estamos dando patadas para que se salgan. Jesús, versículo 9, sigue relatando Juan, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Yo te digo una cosa, nosotros debemos convivir con los samaritanos, porque no somos ni judíos. ¿Sabes qué piensa un judío de ti? Que eres un gentil, que no tienes el privilegio de la salvación. Eso es lo que piensa de ti. Pero Jesús rompió esas barreras de la cultura y del origen. Y por eso nos acerca a su cruz y nos acerca a su salvación. Somos el regalo que Dios nos dio a través de Jesús. ¿Sabes qué piensa un judío de ti? Búscalo en internet. Eso es lo que piensa de ti. Que eres un gusano, que eres imperfecto. Igual que Hitler pensaba, incluso hasta de su propia familia. ¿Saben? Hay 3 temas vitales de este encuentro. Podríamos obtener muchos más, pero hay varios aspectos interesantes que me gustaría resaltar para que te vayas a tu casa con varios pensamientos frescos acerca de quién es Jesús. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Qué significa para ti? Cuando te acerques a alguien, a un dude, le puedas hablar del amor de Jesús. Porque al final de cuentas, si te quedas callado, entonces estás cerrándole la oportunidad a alguien de que pueda encontrar salvación en Jesús.
Y la mujer le está diciendo a Jesús: como tú, que vienes de allá, que no nos hablamos con estos, vienes y me pides agua. Versículo 10. Y respondiendo Jesús dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. El agua viva de la que habla era el mismo Jesús, era su mensaje. Y la mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nosotros buscamos el agua regular, pero el agua viva no es el agua regular. El agua viva es la salvación de Jesús. Versículo 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. ¿Saben? Hay cosas interesantes de esta historia que me gustaría que tomaras tiempo hoy en la tarde, antes de tomar tu siesta, que la leas completa. Lee desde el versículo 1 del capítulo 4 de Juan y trata de ir imaginando toda la historia. Y hay una cosa interesante que después de esa plática con la samaritana aprendió. Y es lo que necesitamos aprender nosotros. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Mis hermanos, debemos dejar el cántaro de los convencionalismos culturales. Lo que nos dice la sociedad que hagamos, lo que nos dicen las novelas de cómo nos comportemos. Debemos ver a Jesús, que realmente es el modelo de vida, para que cuando te encuentres en una situación, no le digas a tus hijos: no le hables, no te lleves con ellos, son malas influencias para ti. Dejó el cántaro. Dejó el cántaro de los 5 maridos que tuvo. ¿Cuántos? 5. Y se dedicó a hacer una sola cosa. Fue y habló a otros de lo que el Señor Jesús le había enseñado. Dejó el cántaro del pecado, lo abandonó para siempre. Mis hermanos, dejemos nuestro cántaro. Dejémoslo a un lado. Dejemos el cántaro de nuestro conocimiento intelectual y pongamos nuestra inteligencia en el favor del Señor Jesús. Dejemos el cántaro de las cosas que permean nuestro comportamiento. Hagamos cosas locas por Jesús, porque Jesús lo tildaron de loco. Y al final de cuentas, esa locura nos alcanzó a nosotros, que teníamos esperanza de salvación. Mis hermanos, no teníamos absolutamente cero esperanza de salvarnos. ¿Por qué? Porque al rechazarlos los judíos, se abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. ¿Saben? Debemos dejar nuestro cántaro. Dejemos dejar nuestro cántaro de buscar parecernos a los del mundo. Debemos dejar nuestro cántaro de decir palabras soeces. Debemos dejar nuestro cántaro de prostituirnos entre verdad y mentira. Debemos dejar nuestro cántaro de ser adventistas o no serlo. Solo reflexiona en esto. Hace algún tiempo, me nombraron para que fuera consejero de jóvenes, hace 4 años. Y fuimos a una actividad a California. Y el viernes de tarde me compré unas frutas, me compré por allí una comidita y la guardé en el refrigeradorcito que tienen los hoteles, ¿verdad?
Fuimos al servicio, estuvo el sermón, como dicen así, estuvo delicioso el sermón. El tema profundo, el ambiente, no se los puedo describir, de jóvenes, explosivo, con cantos tremendos. Y mi corazón así estaba gozoso cuando salí de ese sermón. Cuando se me acercó uno de los jóvenes y me dijo: hey, ¿tú te quieres unir a nosotros? ¿A dónde van? Vamos al Olive Garden. Y yo te voy a ser bien sincero. Los convencionalismos bajo las reglas en las que crecí decían esto: ve a la iglesia, pacta con Dios, arrepiéntete, y cuando salgas de la iglesia sigue siendo el mismo de siempre. ¿A ustedes les enseñaron eso? Yo cuando fui niño eso me enseñaron. Conságrate 30 minutos en la misa y cuando salgas no ha pasado nada, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo tranza, sigue siendo el mismo, la persona misma mal hablada, sigue siendo el mismo de siempre. No hay transformación. Cuando conocí el Evangelio a los 16 años, me di cuenta que el adventismo defendía la verdad a capa y espada. Es decir, lo que decimos, eso hacemos. Pero hace 4 años me golpeé contra la puerta de una realidad. Nosotros como adventistas estamos siendo ahogados en la cultura de este mundo. Le dije yo, por cierto que era director de jóvenes, el muchacho que me invitó. Le dije: mira, yo hice una preparación para comer en mi cuarto. Yo espero que tú también la hayas hecho. Oh, nosotros no, vamos a ir a comer al Olive Garden. Y yo te digo una cosa: o eres o no eres. O estás o no estás. O vives de acuerdo a la realidad del mundo allá afuera, o vives pactando con Jesús todos los días. O podemos vivir así. Sí, podemos vivir así. Entre azul, decía mi mamá, y buenas noches. Entre lo blanco y lo negro. Entre vestirme agradable el sábado y andar con harapos del mundo entre semana. ¿Suena fuerte? Suena muy fuerte. Pero yo te digo una cosa: nuestros jóvenes de hoy no están pactando con Dios, están pactando con el enemigo. Porque el testimonio que están dando es un testimonio terrible de que no estamos con Dios. Yo te quiero decir algo. El consejo que Dios le dio siempre a su pueblo fue: no vayas con los dioses extraños de las demás naciones. ¿Cierto? ¿Nos lo dijo o no nos lo dijo? Amén. ¿Y eso era para los judíos? No. Eso es para el pueblo de la actualidad. Jóvenes, hermanos, si Dios nos pide que no nos contaminemos de lo que hace el mundo, procuremos estar del lado de Dios. Porque cuando Jesús venga, por cierto que hoy hablaron en la lección hablaron de la segunda venida. Y yo te digo una cosa: hace unos días me confronté con la realidad de que parece que tengo una enfermedad. Y alguien me dijo: hey, ¿qué vas a hacer? Le dije: nada, voy a encomendarme a Dios. Amén. Porque estoy listo para irme. ¿Tú estás listo?
Déjame decirte algo. La vida, la segunda venida de Jesús se va a cumplir exactamente el día en que tu corazón deje de latir. Para ti, Jesús ya vino. Por eso no lo esperes. No estés pensando, oh, va a tardar 30 años, mejor me salgo de la iglesia y vivo una vida de pecado y luego regreso porque tengo oportunidad. No, mi hermano. Cuando tu corazón deje de latir, la segunda venida de Jesús ya llegó para ti, porque lo vas a esperar en la tumba. Así que muchas veces nosotros nos enfrascamos en saber todos los eventos, cómo van a suceder, en qué orden. Estamos preocupados, cuando en realidad saben una cosa: no sabemos si mañana vamos a vivir. Ni siquiera sabemos si esta tarde vamos a regresar. Mis hermanos, dejemos el cántaro del pecado. Dejemos de jugar al cristiano. Dejemos a un lado las cosas que nos estorban. ¿Saben? Versículo 14. Vamos a aterrizar este tema ya. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis hermanos, el agua está disponible. La salvación está disponible. El regalo de la salvación está allí. Solo basta que se lo solicitemos a Dios. Solo basta que le aceptemos el regalo del agua viva. Solo basta que abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, perdóname porque he andado en el mundo del pecado, porque he jugueteado con él, porque me ha gustado. El pecado nos gusta. Por eso muchas veces le decimos al Señor: Señor, ayúdame, pero no quiero dejarlo. Jesús vino a salvarnos del pecado. No vino a salvarnos en el pecado. Eso es diferente. Por eso yo te digo una cosa. Cuando la samaritana se convirtió, hizo dos cosas. Dejó el cántaro de su mugrosa vida para convertirse a una fiel seguidora de Jesús. Y cuando se convirtió y dejó el cántaro, fue y les dijo a los demás cuántas cosas el Señor Jesús le había explicado de su propia vida, que ella sabía que solamente ella las conocía. Y déjame decirte algo: el testimonio de nuestra vida pesa. Porque ojalá y en algún libro un día se escriba de ti como de la samaritana. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de esa mujer adúltera, esa mujer pecadora. Mis hermanos, si nuestra vida es una vida de devoción, es una vida de entrega diaria, de estudio, de consagración, de oración, de estudio de la palabra, pero no tiene testimonio, nuestra vida está vacía. Porque el efecto inmediato de conocer a Jesús, de aceptarle en nuestro corazón, es vivir una vida piadosa que muchas veces no tiene que decir nada. Simplemente basta que miren cómo se comportan. Y esa es la mejor predicación. El comportamiento. Decía hace unos días que tomaba una clase de psicología laboral,
en mi trabajo, todo tiene que ver con el comportamiento. Todo. Nuestro comportamiento. El comportamiento marca la forma en que los otros nos ven. Así que al aterrizar este tema, yo quiero decirte dos cosas. ¿Todavía estás cargando el cántaro? Porque el cántaro tienes que dejarlo. Deja los convencionalismos. Deja el evangelio a medias que vives. ¿Qué no sería más fácil ir a casa porque no preparaste alimentos y tomar un ayuno de frutas? Cómete 3 plátanos y 2 manzanas y vas a aguantar hasta que caiga el sol. Pero no, es más fácil buscar la reservación de un buen restaurante. Y yo te pregunto una cosa. Alguien diría, bueno, ¿qué tiene malo? Y yo te diría, ¿qué tiene de bueno? Porque el evangelio que nosotros aprendimos es diferente. El evangelio que yo aprendí a los 16 años decía que el sábado es el día del Señor, no es el día de hacer mi voluntad. Amén. Y si es del Señor, entonces consagrémoslo a su nombre. Haz un ayuno. Y si el siguiente viernes no te preparaste, vuelves a hacer un ayuno de frutas. Y seguramente vas a estar más sano. ¿A cuánto les gustan los jugos verdes? A mí no me gustan. Me los tomo porque son saludables, no porque me gustan. ¿Saben? El evangelio de Jesús rompió con todos los paradigmas, con todas las barreras sociales que existían en su tiempo. Por eso hoy Jesús nos invita a romper con esos paradigmas. Mis hermanos, acerquémonos a los necesitados. ¿Cuántas veces has gastado tiempo en ir a ver a los homeless, llevarles gorros, sombreros, guantes, chamarras, llevarles comida? Invierte un tiempo. La vida te va a cambiar si tú lo haces. ¿Sabes? La vida de los desamparados es triste allá afuera. Pero nuestra vida, sin compartir el mensaje, es más desgraciada que la de ellos. Porque está llena solamente de comodidad. Y aquí en Estados Unidos es muy cómodo vivir, ¿cierto? Pues sí hay que trabajar mucho, pero es cómodo. Quiero decirte esto a modo de llamado. Si todavía estás cargando el cántaro, es tiempo de que lo dejes. El cántaro de los convencionalismos de la sociedad que nos impulsa a hacer cosas que no tenemos que hacer. Porque yo te digo una cosa, cuando llegue el momento en que tú tengas que tomar la decisión de abandonar la ciudad, no vas a estar dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya te conformaste a la comodidad. Porque ya estás cómodo, ya no necesitas irte a ningún lado. Aquí estarás cómodo y aquí va a llegar tu final. Te digo una cosa, Jesús demostró en la historia de la samaritana que nos ama no importa cómo seamos, ni no importa qué hayamos hecho. Y al aceptarlo, sencillamente nos va a perdonar todas las cosas que le debemos a la sociedad. Así que quédate conforme sabiendo que si el cántaro no lo has dejado, es tiempo de que lo dejes, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el amor de Cristo nos constriñe, y la palabra correcta sería el amor de Cristo nos obliga. Es decir, nos obliga a hacer las cosas que Él desea que sean su voluntad para nosotros. Voy a cantar esta tarde, ya para finalizar, y yo quiero decirte que te lleves este mensaje. Jesús te ama, no importa qué hayas hecho. Solo basta que lo aceptes para que te perdone.
Jesús, no puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir? Oh no. ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? Y soportaste golpes sin razón. ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir? Oh no. ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? Y soportaste golpes sin razón. ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación. ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué tuviste que morir? Oh no. ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? Y soportaste golpes sin razón. ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Te invito a ponerte de pie para orar, por favor.
Querido Señor que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por la experiencia de esta mujer. Gracias porque a través de tu conducta, a través de tu comportamiento, nos enseñaste a ser personas que están interesadas por otros. No importa su origen, no importa su pasado. Querido Señor, queremos poner a tus pies nuestro cántaro de pecado. Queremos poner a tus pies todas las cosas que nos hacen convencionales, que nos hacen ser imitadores de este mundo. Porque tú dijiste en tu palabra que íbamos a estar en el mundo, pero que no somos del mundo. Es decir, que tú quisieras que nuestra vida dé un testimonio de vivo de quién eres tú y de qué has traído a nuestra vida. Señor, perdónanos por favor. Perdónanos a los que no hemos hecho correctamente. Perdónanos por favor a los que nos hemos empapado de las cosas que hacen allá afuera. Señor, ayúdanos a pactar otra vez contigo. Ayúdanos a buscarte en tu palabra. Ayúdanos a reconocerte. Ayúdanos a buscar la salvación. Pero que nuestro comportamiento les indique y sea una indicación de que tú vives en nuestro corazón. Señor, que tus ojos sean nuestros ojos. Que tu corazón sea nuestro corazón. Que tu palabra pueda, Señor, impartirnos sanidad. Que pueda impartirnos limpieza. Que pueda impartirnos la paz de saber que nuestros pecados son perdonados en Cristo. Señor, llévanos en paz de este lugar. Y este día, que es el día de la conmemoración de tu creación, podamos reconocerte y podamos vivir de acuerdo a ese conocimiento. Llévanos en paz. Llévanos sabiendo que tú tal vez nos pongas enfrente de alguien y como la samaritana, Señor, no permitas que nos quedemos callados, sino que les llevemos el mensaje de tu paz. En el ambiente de trabajo, ayúdanos a hacer un testimonio vivo de quién eres tú. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.